Hebreos capítulo 11. Vamos a estar leyendo un tema importantísimo. Hebreos capítulo 11. Un tema que es fundamental. Un tema que es columna vertebral de un cristiano. Que es doctrina para un cristiano. Amén. Porque sabemos que este tema de la fe, porque es el tema de la fe, que es por la fe que estamos en este lugar. Usted y yo no estamos aquí por otra cosa diferente, estamos por fe. Es por fe. Entonces en Hebreos capítulo 11, ¿lo tienen todos? Cuando lo tengan me dicen amén. Ahí para que usted pueda ubicarse ahí. Quizás usted tenga ahí en sus manos una versión diferente a la que yo voy a leer en esta mañana. Yo tengo la versión Reina Valera 1960. De pronto usted tiene una versión internacional. Una diferente versión, pero es lo mismo lo que vamos a leer, amén. Es lo mismo, sino que esas versiones te interpretan mucho mejor la palabra para aquellas personas que están comenzando a estudiar la palabra de Dios. Tú la puedes entender un poco más, con palabras más entendibles. Entonces es importante que cuando yo vaya leyendo acá versículo por versículo, tú puedas ir leyendo allá el versículo que vas, siguiendo el versículo que está allá, para que lo puedas entender. Entonces, la fe. ¿Cuál es el tema de hoy? La fe. Y dije que la fe es doctrina. Y el domingo pasado yo dije que la doctrina, una organización o una institución sin doctrina, se desaparece en el tiempo. Si tú ves una organización o una institución que no tiene doctrina, con el tiempo desaparece. Porque la doctrina es la que te va a dar la capacidad para que tú puedas soportar los momentos difíciles cuando vengan a tu vida. Y mire que esto como doctrina es la fe. La fe es la que te va a ayudar a ti y a mí a soportar los momentos difíciles. Porque van a venir momentos difíciles a nuestra vida. ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles? Amén. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Pero Dios ha estado ahí con nosotros por su misericordia. Entonces la fe. Vamos a leer la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. ¿Cómo dice allá esa versión? Sí, bueno. ¿Cómo dice? La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Amén. Entonces podemos entender qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que yo tengo certeza de lo que estoy pidiéndole al Señor. O sea, tú si no tienes fe, tú no puedes. ¿Cómo sin fe, cómo si tú tener fe le vas a pedir a Dios? O sea, tenemos que tener fe. La fe es la certeza de lo que tú estás pidiendo. Tú tienes la convicción de que te va a llegar a tu vida. Tienes la convicción de lo que le estás pidiendo. Dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es cuando tú se la estás pidiendo a quién, al Dios que tú no ves. ¿Quiénes nosotros hemos visto a Dios? Ninguno hemos visto a Dios, pero lo sentimos en nuestro corazón. Yo he creído en un Dios que no se toca. Yo he creído en un Dios que no se ve, pero se siente ¿en dónde? En el corazón. Entonces, hay muchas personas hoy en el mundo, y lo voy a volver a repetir porque ya yo sé que lo he dicho acá, que piensan que fe, no, yo le tengo fe a columna que estoy viendo acá. Yo le tengo fe a esta silla. Inclusive yo he escuchado personas que han dicho, si yo le tengo fe a esa piedra que está ahí, se me cumple lo que estoy pidiendo. Y mire que si esa persona que está diciendo, si yo le tengo fe a lo que estoy viendo, está desvirtuando ¿qué? La Biblia, lo que dice la Biblia. O sea que la persona que te dice a ti, yo le tengo fe a lo que estoy viendo, estoy pidiendo algo que estoy viendo,
inmediatamente a través de la Biblia. Eso es antibíblico. O sea que va en contra de quién, de la Biblia. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú tienes la convicción que no estás viendo al Dios vivo, que no estás viendo al Dios vivo, pero tienes la certeza que a lo que estás pidiendo que no estás viendo, te lo va a dar, te lo va a entregar, porque esa es la fe. Amén. Entonces sigue diciendo el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren que la fe, ahí nos está diciendo el Señor a través de su palabra, que por la fe alcanzaron buen testimonio, ¿quién? Los antiguos. ¿Y quiénes son los antiguos que dice la palabra ahí? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Quién me dice otro antiguo de la Biblia? Josué, José. Vamos a ver quién me dice otro. Samuel, David, Daniel, Pablo. Mira, los antiguos, por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Quién? Los antiguos. O sea que tú por la fe vas a alcanzar buen testimonio. Por la fe usted y yo vamos a alcanzar buen testimonio. Porque Dios, cuando un hijo de Dios tiene fe en el Señor se lo da todo. Se lo da todo en el tiempo destinado para cada cosa. Porque Dios es bueno y cada cosa en su determinado tiempo. Así como alcanzaron buen testimonio por la fe los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Si usted se va a Génesis, ¿quién hizo el universo? Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. ¿A través de qué? De la palabra. A través de la palabra. Mira aquí nos dice, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Imagínense. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted y yo fuimos hechos de lo que no se veía. Usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. A Dios no lo vemos. Pero mire que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Imagínense, muerto aún, ese testimonio habla por ¿quién? Por Abel. Abel por la fe ofreció mejor sacrificio que Caín. Y Caín, por su mente torcida que tenía en ese momento, por andar de envidioso, Caín mató a Abel. Caín no podía decirle a Abel, explícame, hermano. Dime, hermano, ¿cómo haces para que te vaya bien? Para que prosperes en tus cultivos. Explícame cómo haces. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí, no? Eso es lo que usted y yo debemos de hacer cada día. Cuando vemos que alguien prospera, no envidiar la prosperidad de esa persona, sino decirle a esa persona, ¿qué estrategia estás utilizando para llegar al éxito que tienes? Y si la persona te dice, la estrategia mía es Dios, porque la fuente de toda bendición es Dios. Lo que pasa es que a veces hay personas que son bendecidas, pero no saben que Dios las está bendiciendo para que alineen esa bendición al propósito de Dios. Al propósito de Dios. A veces pensamos que todo lo que logramos, que todo el éxito que tenemos en nuestras vidas, que todo ese éxito que tenemos en nuestras vidas, pensamos que lo adquirimos por nuestras propias habilidades, por nuestras propias destrezas, por nuestro propio conocimiento, y no es así. Es Dios quien nos los ha dado, ha permitido ese privilegio en nuestras vidas para que nosotros, ¿qué? Alineemos lo que tenemos, el éxito que tenemos a la voluntad de Dios. Hoy yo les hago una pregunta. ¿Usted para qué nació? ¿Para qué nacimos? ¿Será que yo nací para crecer, para reproducirme y morir nada más? Ya. Dile que está a tu lado, ¿tú para qué naciste?
¿Para qué naciste? Usted y yo nacimos con un propósito. Y para que se cumpla ese propósito tenemos que tener fe. Porque la fe es la que permite todo en nuestras vidas. Tenemos que entender cuál es el propósito de vida que tú tienes, que Dios tiene para ti. Porque tú únicamente no naciste para trabajar y ya. Dios te colocó en ese trabajo para que alinees tus propósitos, los propósitos de Dios en tu trabajo. Dios te dio el éxito que tienes para que alinees ese éxito al propósito de Dios. Amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Escuche bien, más excelente sacrificio. Quiere decir que usted y yo tenemos que darle a Dios por excelencia todo. Todo lo que hagas tú y todo lo que haga yo tenemos que dárselo por excelencia. Tiene que ser excelente. A veces hacemos cosas para Dios y no las hacemos con excelencia. Todo tiene que ser con excelencia para Dios. Mire que Abel con excelencia le dio sacrificios a Dios. Y por la excelencia Dios lo tuvo, ¿qué? Lo bendijo más a Abel. Le agradó más el sacrificio a Abel. No es lo mismo una persona que le haga algo para el Señor y lo haga sin excelencia. Aquel que lo haga con excelencia. O cuando tú haces algo en tu trabajo, o cuando tú haces algo en tu casa con excelencia, ¿qué pasa? No te sientes como satisfactorio, tú te sientes con satisfacción, ¿sí o no? Ay, hice con excelencia esto. Es igual, cuando tú haces con excelencia algo para Dios, Dios te va a bendecir y te va a recompensar, amén. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, escuche esta, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De Enoc en la Biblia no se habla mucho. No es más, en la Biblia no se habla mucho de Enoc, no se dice nada de Enoc. Únicamente se dice que de Enoc, que Dios, ¿qué? Se lo llevó. Dios lo traspuso, Dios se lo llevó, tomó una transfiguración y se fue con Dios. O sea, ¿qué misterio hay ahí que tuvo Dios con Enoc? No sabemos, pero Dios se lo llevó. Tremendo, ¿verdad? Y por fe, ¿a quién más se llevó el Señor vivo? ¿Quién me dice? En la Biblia nos habla únicamente dos personajes que fueron traspuestos y llevados por el Señor con vida. Elías. No tuvieron que morir. Mira, acá dice que no murió, sino que fue traspuesto, que fue llevado por el Señor. Así fue Elías. Elías también fue llevado ¿en qué? El profeta Elías fue llevado ¿en dónde? En un carruaje ¿de qué? De fuego. ¿Y quién lo vio? Eliseo. Eliseo vio cuando Elías se fue, Dios se lo llevó en un carruaje de fuego. Imagínense, ¿por qué? Por fe. Porque con la fe le agradamos al Señor. Y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 6. El versículo 6. Lo que estoy diciendo ahora. Escuchen muy bien el versículo 6. Pero sin fe es imposible, ¿qué? ¿Es imposible qué? Agradar a Dios. O sea, que el que no tiene fe, no le agrada a quién. O sea, dile al que está a tu lado. Si no tienes fe, niño, tuki tuki, lulú, ¿no? Si no tienes fe, eres una persona desagradable para Dios. Dile al que está a tu lado, pidámosle fe al Señor. Entonces, por la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es imposible. Es imposible que tú agrades a Dios si no tienes fe. Sí, es imposible. O sea, la fe aquí para nosotros, por eso le estoy diciendo, esto es doctrina. Esto es doctrina. El que no tiene fe, ¿qué pasa? El que no tiene fe, si está construyendo una casa y no tiene fe, esa casa se descarga. Si no tiene, o sea, la fe, esto es doctrina. Esto es la columna vertebral del cristiano. Esto es por lo que nosotros debemos de ¿qué? De caminar por fe, vivir por fe, hacer las cosas por fe, con excelencia para Dios. Cuando tú y yo hacemos las cosas por fe, la retribución viene de Dios.
La bendición viene de Dios. No pienses que los famosos, no pienses que los futbolistas esos que ganan muchos millones y millones de pesos mensuales, no pienses que muchos de ellos tienen éxito, pero muchos de ellos tienen éxito de este mundo. Muchos de ellos se han apartado de Dios por ese éxito. Porque Satanás, mire que Satanás cuando tentó a Jesucristo le dijo y le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo, te daré todos estos reinos y mostrado de qué, me adoráis. Pero ¿qué le dijo el Señor? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y ábrete de aquí, Satanás. ¿Yo no? Y mucho, mire cómo Satanás hace. Porque a Satanás no le duele coger 10,000 millones de dólares y entregártelos a ti para desviarte del propósito de Dios. Porque Satanás tiene el poder. ¿De dónde? Dice que él es que príncipe de este mundo. Él es príncipe de este mundo y él tiene las cuentas bancarias que él quiera coger de gente que son secuaces de él. Son personas que se dejan utilizar por él. Y a Satanás no le duele coger 10,000 millones de dólares y dártelos a ti para que tú te desvíes del propósito de Dios. ¿Qué le duele a él? Nada. No le duele nada. Entonces, es importante. Dese cuenta. Vamos a colocar el ejemplo de un futbolista que tiene éxito y que gana muchos y muchos millones de dólares. Y muchos futbolistas, ese futbolista, por tener mucho dinero, dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y le entra esa raíz de todos los males, el amor al dinero en su corazón. Y por eso se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios y se vuelven prepotentes y se vuelven altivos. Que cuando los saludan ni siquiera voltean a ver a nadie. ¿Usted piensa que eso le agrada a Dios? Que tú pases por ahí caminando y la gente al lado saludándote y tú ni siquiera la volteas a ver. ¿Eh? Porque eso es lo que hace el dinero en el corazón del hombre. Pero si tú quieres ser bendecido, pidámosle fe al Señor. Porque en el momento que tú tienes al Señor, y en el momento que tú y yo agrademos al Señor por la fe, el Señor nos va a galardonar, como dice ahí, mira lo que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Si tú te acercas a, por ejemplo, si tú te acercas a tu mamá, ¿tú por qué te acercas a tu mamá cuando está tu mamá allá en la cocina y tú te acercas a ella? ¿Por qué te acercas a ella? Porque sabes que ella está ahí, ¿verdad? Porque sabes que ella existe. Tú te acercas a tu mamá por eso, porque crees que ella está ahí, la estás viendo. Entonces, si tú te acercas a Dios, tienes que creer que Él le hay, que Él existe. Porque de nada me sirve yo acercarme a Dios, humillarme y orar a Dios sin fe. De nada sirve. Tengo que acercarme creyendo que Él existe. Porque aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si tú y yo buscamos a Dios, vamos a tener el galardón de parte de Dios. Vamos a tener ese galardón de parte de Dios. Por la fe, Noé. ¿Cuántos han escuchado de Noé? Mira lo que dice, lo que hizo Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué no se veía en ese tiempo de Noé? La lluvia. No llovía. En esos tiempos todavía no llovía. Apenas estaban en los principios del universo, en los principios de la creación. O sea, en los tiempos de Noé no llovía. No llovía porque en esos tiempos no era necesario que lloviera. O sea, todo estaba fructificado, todo fructificaba, todo caían imagínense, no llovía. Imagínense usted en un lugar donde no llueva. ¿Qué pasará con los cultivos? ¿Qué pasará con los cultivos? Se mueren, ¿sí o no? O sea, no hay vida, no hay nada. Si nosotros duramos tantos días sin tomar agua y nos podemos morir. El agua es necesaria en nuestras vidas. ¿Y quién es el agua de vida eterna? Jesucristo. Si tú y yo no bebemos agua de vida eterna, que es Jesucristo, estamos muertos. Estamos secos. Amén. Estamos secos. Por eso que usted y yo estoy en esta mañana tratando de que me entienda de que Jesucristo no podemos desconectarnos de Él.
porque es la fuente de agua viva, porque es la fuente de nuestra fe. Jesucristo, nosotros no lo vimos crucificado, y eso sí es fe, porque nosotros creemos que Él lo crucificaron y murió por nosotros, y al tercer día resucitó y está sentado en donde, a la diestra de Dios. Eso sí es fe, eso es fe. Entonces Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínese usted en ese tiempo, Noé, un anciano, y el Señor decirle: Noé, haz un arca de esta dimensión, así, así y así. Y todo el mundo llamándolo loco, todo el mundo burlándose de él. Mira el loco ese. Y hasta los hijos a veces le decían: padre, pero sí que la lluvia no existe, o sea, nosotros no conocemos la lluvia. Porque Dios, cuando va a hacer algo en la vida de una persona, lo hace para quitar toda estructura humana de las mentes, amén. En ese momento y en esa época, en el contexto de lo que se estaba viviendo en ese tiempo, era que no llovía. Y la gente tenía en su mente la estructura que no llovía, que no conocían el agua. Pero Dios llegó con el diluvio para quitar toda estructura y matar toda estructura humana. Y todo el que no se quiso hacer al lado de Noé y ayudarle a Noé, pereció. Únicamente la familia de Noé quedó viva, con las esposas de sus hijos. Entonces, dile al que está a su lado: la fe es importante en nuestras vidas. Mire que Él preparó el arca para en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. Por esa fe condenó al mundo. Y sigue diciendo: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que la fe te va a traer a ti justicia. La fe te va a hacer una persona justa. La fe va a hacer justicia en tu vida. Versículo 8. Por la fe, Abraham. ¿Quién ha escuchado hablar de Abraham? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, imagínense. Y el Señor le dijo: sal nada más. El Señor no le dijo: sal que te voy a bendecir allá en aquel lugar, sino que sal de tu tierra y de tu parentela. El Señor no le dijo más nada. Y Abraham obedeció al Señor. Amén. Abraham obedeció al Señor. Entonces usted y yo tenemos que obedecer a Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, por heredero de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Nosotros tenemos que formar nuestro fundamento en Dios. El fundamento nuestro debe ser Dios. Porque cuando usted y yo construimos nuestra casa sobre la roca, que es Jesucristo, ¿qué pasa? No se va a caer. Vienen las lluvias, vienen las aguas, vienen las tormentas, vienen los fuertes vientos, pero nuestra casa permanecerá. Nuestra casa permanecerá. Por la fe también la misma Sara, imagínense, Sara, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y imagínense, Sara ya estaba fuera del tiempo de la edad donde las mujeres, anatómicamente, fisiológicamente, donde las mujeres pueden tener hijos.